El 26 de octubre, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, comenzó a presumir abiertamente. Afirmó que Rusia había rodeado la ciudad clave de Pokrovsk y que 31 batallones ucranianos estaban rodeados. Solo sería cuestión de tiempo antes de que la ciudad cayera y Ucrania sufriera una de sus derrotas más graves desde que comenzó la invasión de Vladimir Putin. Ucrania tenía hasta el 27 de octubre para abandonar Pokrovsk, o sus fuerzas serían destruidas, declaró Gerasimov. Han pasado más de 2 semanas y Pokrovsk sigue resistiendo. Ahora la ciudad le cuesta todo a Putin. Mientras Rusia afirma estar al borde de la victoria, está sufriendo enormes pérdidas de tropas que provocan escasez en otras partes del frente. Putin quiere Pokrovsk a toda costa. Lo que no se da cuenta es que podría estar sacrificando las posibilidades de Rusia en Ucrania por conseguirlo. El 12 de noviembre, el Kiev Post informó que las tropas rusas mueren en grandes cantidades durante la ofensiva de Pokrovsk. El país ya casi no tiene tropas para enviar. Para solucionarlo, Rusia redistribuye tropas de otras zonas de Ucrania para suplir la escasez en Pokrovsk. Esta es una medida miope, ya que abre oportunidades para que las fuerzas de Ucrania fuera de la ciudad lancen contraataques y recuperen territorio. Pero eso no le importa a Putin. Necesita capturar Pokrovsk y no le importa el costo. La información del informe del Kiev Post proviene del movimiento de resistencia Atesh, que reportó en Telegram haber visto convoyes militares rusos avanzando hacia Pokrovsk. Esos convoyes de otras regiones de Ucrania traen soldados y equipo. Específicamente, estos recursos están siendo retirados de los frentes de Zaporilla y Jersón, ambos ahora significativamente debilitados. El ejército ruso parece haber agotado sus fuerzas principales y reservas operativas para seguir la ofensiva. Artesh informó en Telegram el 12 de noviembre que se ven forzados a exponer otras áreas del frente con urgencia. Rusia tiene tanta prisa por enviar soldados a Pokrovsk que omite pasos clave al llegar. Agentes del 506 o Regimiento de Fusileros Motorizados reportan cientos de tropas llegando a diario. Los recién llegados de otras unidades son enviados inmediatamente al asalto, a veces sin siquiera ser asignados al nuevo regimiento. Esto es claramente Putin usando su estrategia de desgaste. Un flujo constante de mano de obra acabará rompiendo las defensas de Pokrovsk en Ucrania, sin importar su fortaleza. Sin embargo, Putin demuestra poca previsión al mandar soldados a una muerte casi segura. Aunque debe mantener Zaporilla y Jersón, para muchos soldados ir a Pokrovsk es un viaje sin retorno. No volverán a defender los territorios ocupados que Putin hizo más vulnerables. United 24 Media coincide, citando a una fuente de Artesh que dice que Rusia sigue enviando fuerzas a una muerte segura. La moral entre estos recién llegados es extremadamente baja, lo que también está afectando el avance de Pokrovsk de Putin, que ya está más que agotado. La capacidad militar de Rusia está empezando a resquebrajarse por las costuras. Soldados que antes estaban en zonas ocupadas consideradas seguras, ahora son enviados a enfrentar drones, artillería y fortificaciones ucranianas. Putin debilita a Rusia en otras zonas de Ucrania por una razón. La semana previa al informe del Kiev Post del 12 de noviembre, Rusia realizó 132 ataques en Pokrovsk. Eso representa un aumento del 20% en comparación con el número de ataques de la semana anterior, y nos muestra que Putin cree que Rusia está cerca de completar lo que él considera el empuje final hacia Pokrovsk. Estos ataques no son tan exitosos como Rusia necesita. Aunque afirman haber cercado, las fuerzas rusas son bloqueadas cada vez que intentan tomar edificios e infraestructura clave en Pokrovsk, según Kiev Post. Ucrania se ha enfocado en mantener a las fuerzas rusas fuera de edificios altos, privándolas de puntos estratégicos de observación. Las fuerzas rusas entran en Pokrovsk, pero una vez adentro están ciegas. Ucrania aprovecha esto para expulsar rápido a las fuerzas ocupantes y sus defensores están listos para más oleadas. Aunque los asaltos rusos en Pokrovsk son intensos, no logran avances significativos. Rusia se centra en el norte de Pokrovsk, el área industrial de la ciudad. Sin embargo, el Kiev Post dice que Ucrania todavía controla todas las rutas de acceso clave en la región norte, lo que está limitando la cantidad de refuerzos que Rusia puede enviar. Aunque retira tropas de otros frentes, Rusia solo puede enviarlas a Pokrovsk en pequeñas unidades con avances mínimos. Rusia intenta avanzar hacia Rashin, al noroeste de Pokrovsk, pero ahí también se estanca. Rusia enfrenta más problemas de lo esperado en Pokrovsk, está atrapada entre intentar lanzar asaltos más intensos y lidiar con la escasez de soldados para esos asaltos, lo que la ha obligado a retirar tropas de otras partes de Ucrania. La obsesión de Putin por tomar Pokrovsk a toda costa puede que eventualmente funcione, pero habrá dejado a su ejército exhausto en el proceso. Eso aún podría funcionar para Putin,
Lo explicaremos más adelante en el video. Lo más urgente es que Rusia se queda sin soldados en Pokrovsk y debe traer reservas a la región. Rusia ya envió numerosos soldados al frente de Pokrovsk. Cuando Putin lanzó la tan anunciada ofensiva de verano de Rusia en mayo, lo hizo con el objetivo expreso de tomar Pokrovsk para finales de agosto. Tan decidido estaba a lograrlo que destinó más de 10.000 soldados, informó Cable News Network a finales de junio. Eso es muchos soldados, pero claramente Rusia necesita más. No solo los soldados, también otras áreas de Ucrania están siendo enviadas a la picadora de carne de Pakrovsk por Putin. Según United 24 Media, el 12 de noviembre, Rusia busca aumentar su presencia en Ucrania enviando soldados que no debieron estar ahí. Rusia está enviando oficiales de reclutamiento a Ucrania. Esos oficiales de reclutamiento son castigados por no cumplir sus cuotas, informa United 24 Media. Afirma que estos funcionarios, oficiales o sargentos suelen servir en regiones con bajo reclutamiento. La República de Saja o Yakutia es un buen ejemplo. Según el medio, los jefes de 7 oficiales de reclutamiento fueron enviados al frente y ahora sirven en los ejércitos 5º, 29º y 35º de Rusia. Esta información no surgió de la nada. United 24 Media informa que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, ha estado siguiendo a estos oficiales de reclutamiento, y está confirmado que Putin está imponiendo su castigo por sus fracasos al no reclutar la cantidad de personas que Rusia necesita. En su anuncio sobre el enfoque ruso, indica que los reclutadores en Yakutia no alcanzan el 40% de sus metas, explicando por qué son de los primeros castigados. Sin embargo, lo que Putin puede ver como un castigo en realidad es una revelación no intencionada que muestra cuán grave es la situación de personal en Rusia. Los reclutadores son enviados al frente en áreas donde no hay suficiente población masculina para cumplir con los estándares establecidos, o donde es imposible llevar a cabo una campaña de reclutamiento dentro del plazo establecido, afirma la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Esto muestra el desconocimiento del Kremlin sobre las regiones bajo su control y la necesidad urgente de reemplazar bajas. La implicación aquí es que Putin ha perdido el rumbo. Está estableciendo metas poco realistas y castigando a quienes tienen la tarea de cumplirlas cuando inevitablemente fallan. Esto también implica que Putin envía reclutadores experimentados a morir en Ucrania. Los reemplazos de estos oficiales castigados tendrán más problemas para lograr las cifras de Putin, lo que lleva a que también sean castigados. Rusia seguirá sacrificando soldados con talentos especiales en asaltos de carne en Pakrovsk. En otro sitio, hay otro aspecto interesante en esta parte. Reclutadores bajo castigo de Putin operan en las regiones más remotas de Rusia, y la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania indica que Putin parece perder el control de estas zonas. Antes fueron una gran fuente de mano de obra para la guerra en Ucrania. El Centro Wilson indicó en marzo que Putin suele reclutar soldados en las zonas más pobres y alejadas de Rusia. El remitente afirma que es reclutado de forma desproporcionada de pueblos indígenas en Rusia. Y tiene los números para demostrarlo, usando a la comunidad buriata como ejemplo. Según Alexandra Gomasapova, presidenta de la Fundación Buriatia Libre, al menos 2.470 residentes de Buriatia han muerto en combate desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, afirma el medio. En una república con una población de solo 980.000 habitantes, de los cuales el 30% son buriatos, esto se traduce en 252 muertes en combate por cada 10.000 residentes. Se estima que 1.215 moscovitas murieron en combate en una ciudad de 13.2 millones, es decir, 92 muertes por cada 10.000 habitantes. Aquí hay un sesgo claro. Putin prefiere enviar a los pobres y a los que viven en regiones alejadas a Ucrania porque así mantiene las exigencias de la guerra. Él inició lejos de las principales ciudades de Rusia. ¿Por qué es relevante? Las dificultades de los reclutadores en Yakutia muestran que Rusia se está quedando sin soldados pobres dispuestos a enlistarse, incluso con grandes sobornos o contratos. El pozo está casi seco, y eso significa que Putin pronto tendrá que empezar a reclutar en ciudades que no han sido impactadas por la guerra, ni de cerca, tanto como las regiones más pobres de Rusia. Reservistas y reclutadores siendo enviados al frente, junto con los fracasos para cumplir las cuotas que llevaron al castigo de estos últimos. Esto demuestra que el reclutamiento militar en Rusia no es alentador. Además, la situación financiera de Rusia podría impedir que el país mantenga el ritmo de sus ambiciones de reclutamiento. En abril, The New York Post entrevistó a Jorge Barros, líder del equipo de Rusia en el ISWA. Barros reveló que Rusia ya gastó cerca de la mitad de sus $106.000 millones en reservas líquidas para financiar la guerra. Suponiendo que Rusia intente seguir enviando soldados a Ucrania a un ritmo acelerado,
lo cual demuestran los ataques incrementados en Pokrovsk. Eso es lo que está haciendo. Rusia puede que solo haya tenido entre 12 y 16 meses de dinero para costear a sus soldados en abril. Ahora estamos en noviembre. En el mejor de los casos, si Barros tiene razón, a Rusia solo le queda aproximadamente un año de fondos. Barros dijo a The New York Post que el sistema para crear combatientes funcionó 2 años y medio, pero ahora falla. Rusia está limitada por las leyes económicas, recursos escasos y una mano de obra que no es infinita. Si Rusia debe reclutar soldados en regiones prósperas por la baja en el reclutamiento en zonas remotas, debe hacerlo. Putin podría tener que aumentar el pago en los contratos de soldados para atraer a rusos más acomodados al frente. Ya sea por falta de personal o por escasez financiera, Rusia está teniendo dificultades para llevar a suficientes personas a Pokrovsk. Como mencionamos, Putin quiere Pokrovsk y no le importa cuánto pierda Rusia para capturarla. Según RBC Ucrania, Rusia ya agotó sus fuerzas principales y la mayoría de sus reservas operativas en la zona de Pokrovsk, y eso ha llevado a Rusia al borde de capturar la ciudad. Cable News Network informó el 8 de noviembre que Rusia está por tomar Pokrovsk tras 21 meses de combates, aunque un cerco total parece prematuro. Ahora parece que lo importante es cuánto tiempo más Ucrania resistirá, no cómo expulsará por completo a las fuerzas de Putin. ¿Pero por qué? ¿Por qué Putin está tan dispuesto a perjudicar las posiciones de Rusia en otros lugares con tal de avanzar en Pokrovsk? Mencionamos que la estrategia de Putin de tomar Pokrovsk a toda costa podría beneficiarlo al final. Incluso con la enorme magnitud de las pérdidas que ha experimentado Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, revela por qué al hablar sobre la situación en Pokrovsk y lo que realmente significa en el contexto más amplio de la guerra. El 7 de noviembre, Zelensky realizó una conferencia de prensa en la que explicó eso. El avance hacia Pokrovsk tiene implicaciones más allá de la ciudad y la región de Donetsk, que Putin cree que Rusia puede tomar si captura Pokrovsk. Todo se resume en las discusiones de paz, detenidas y reanudadas en 2025, y el temor de Putin a más presión de Estados Unidos. Putin busca difundir que pueden tomar Donbass y pide a Occidente que fuerce a Ucrania a cederlo a Rusia, afirmó Zelensky el 7 de noviembre. Esto puede afectar el impulso para imponer o retrasar sanciones. Rusia le tiene mucho miedo a las decisiones firmes de Estados Unidos, y con esta historia sobre Pokrovsk quieren mostrar éxito en el campo de batalla. La creencia de que Pokrovsk beneficiará a Putin ha llevado al líder ruso a buscar tomar la ciudad a toda costa. ¿Quién lo diría? Putin intenta usar la carta de Pokrovsk, aunque la ciudad sigue sin caer y las tropas rusas están en situación crítica. El 12 de noviembre, Radio Europa Libre, Radio Libertad informó eso. Rusia informa que Putin está dispuesto a retomar el diálogo de paz con Ucrania mientras sigue la batalla en Pokrovsk. Esa afirmación surge tras un fallido intento encubierto del Reino Unido de reabrir el diálogo. Como Rusia no cede en sus demandas de paz, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo que el Reino Unido intentó iniciar diálogo y afirmó: de hecho, hubo contactos, pero las conversaciones colapsaron rápidamente porque no había ninguna intención ni deseo de escuchar nuestra postura. Dada la imposibilidad de intercambiar puntos de vista, el diálogo mutuo no se ha desarrollado. Ahora, Rusia está lista para reanudar las conversaciones con Ucrania en Estambul. Por el momento, Kiev ha puesto las negociaciones en pausa. Funcionarios turcos han solicitado reiteradamente su reanudación. El equipo ruso está listo, y la decisión depende de Ucrania, dijo un alto diplomático ruso a TASS el 12 de noviembre. Es evidente lo que ocurre aquí. Putin confía en el éxito en Pokrovsk pese a las pérdidas rusas y piensa presionar a Ucrania para que ceda. Está equivocado por 2 razones. Primero, la captura de Pokrovsk quizá no sea un logro tan importante para Rusia como Putin hace creer a Occidente. Sam Kiley, editor de Asuntos Mundiales de The Independent, afirmó el 11 de noviembre que Rusia necesitaría más de un siglo para tomar toda Ucrania, si continúa al ritmo que hemos visto hasta ahora durante la guerra. E incluso si Pokrovsk cae, dice Kiley, no quedará nada de la ciudad para que Rusia la defienda o explote. Además, un verdadero infierno aguarda a las fuerzas rusas que intenten avanzar más en Ucrania desde Pokrovsk. El terreno tras las líneas del frente ucraniano fue preparado para una retirada combativa de fuerzas clave. Kiley escribe que se han colocado miles de kilómetros de trincheras, barreras, trampas para tanques y alambre de púas. Campos minados, búnkeres ocultos y puntería precisa harán que la próxima fase de Rusia sea otra sesión en la picadora de carne del frente oriental de Ucrania. Putin considera la captura de Pokrovsk como posible punto final, por eso lanza todo contra la ciudad. Ucrania ve la caída de esa ciudad como el detonante de una masacre rusa aún mayor en el Donbass. Hablando de masacres, eso nos lleva a la segunda razón por la que una captura rusa de Pokrovsk podría no significar tanto como Putin espera.
¿Y si la ciudad cae? Las pérdidas de soldados que Rusia ha tenido y tendrá en Pokrovsk harán que la captura pese en el futuro. Ya estamos viendo eso, con Rusia viéndose obligada a llamar a soldados de otras partes de la Ucrania, ocupada para mantener su ofensiva en Pakrovsk. No se puede subestimar la magnitud de las pérdidas ya sufridas en esa ciudad. El Kyiv Post informó que Ucrania provocó fuertes bajas rusas en Pokrovsk la semana anterior a anunciar el traslado de soldados a la zona. En otros lugares, en los últimos 7 días, Ucrania ha matado a 236 soldados rusos y ha herido a otros 136. Es una mala noticia, pues indica que Rusia tiene más muertes que heridos en su ofensiva en Pakrovsk. Estos soldados muertos necesitan ser reemplazados, tanto ahora como cuando Rusia intente avanzar más allá de Pokrovsk, hacia el infierno fortificado que, según Kiley, les espera. Rusia perdió un tanque, 3 vehículos blindados y 23 vehículos más, incluyendo motocicletas y camiones, en los últimos 7 días. Tomando una visión más amplia de 2025, David Axe afirma en su columna Trench Arc que Rusia ha perdido 10.000 soldados muertos o heridos en la dirección de Pokrovsk durante el año. Eso fue el 6 de octubre. Otro mes de combates habrá sumado varios miles más a esa cifra. El problema del enfoque de Putin para tomar Pokrovsk a toda costa. Sí, la caída de la ciudad parece inevitable, aunque podría tardar semanas o meses. Mientras Ucrania resiste, Rusia perderá más soldados ya que retira tropas de otras zonas del frente para combatir. En Buirovsk, el reclutamiento militar ruso está teniendo dificultades, como vemos por los castigos que se les imponen a los oficiales de reclutamiento que no cumplen con sus cuotas. Putin trata de usar Pokrovsk contra Ucrania en Occidente, pero no ha respondido una pregunta clave. ¿Qué sigue después de Pokrovsk? Rusia puede querer que Occidente piense que el resto de Donetsk caerá después de Pokrovsk, pero la realidad es que todo un cinturón fortificado de otras ciudades y territorios espera a las fuerzas rusas exhaustas y golpeadas. Suponiendo que esas fuerzas puedan tomar Pokrovsk, la influencia no puede existir cuando el ejército que la respalda ha sido destruido. Putin lo descubrirá si Pokrovsk cae. La estrategia del líder ruso pudo causar aún más pérdidas en Pokrovsk de las que mostramos en este video. Octubre ha sido especialmente difícil para Rusia, ya que solo ese mes perdió 25.000 soldados. No sorprende que Putin use cualquier tropa para mantener el asalto a Pokrovsk. Conoce cómo los drones vista en primera persona de Ucrania causaron estas pérdidas en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre la situación en Pokrovsk. Y gracias como siempre por vernos.